Hola, mi nombre es Agripina Miguel López, curso el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial en la Universidad Emprendedores Alfred Nobel. En esta ocasión les voy a presentar mi trabajo, que consiste en una estrategia didáctica Labbook en el que se integran los contenidos temáticos del tema 3. En esta estrategia se realiza lo que es el análisis de los factores que intervienen en la enseñanza-aprendizaje de estrategias en el aula, es decir, algunos de los elementos y variables del contexto educativo que a nuestro modo de ver inciden directamente en la selección y utilización de estrategias durante el aprendizaje. Y pues este es mi trabajo. A continuación les voy a explicar el contenido. Antes de abordar el análisis de los factores, creemos conveniente detenernos brevemente en lo que entendemos por contexto educativo, ya que este concepto está en la base de nuestra manera de interpretar la actividad en el aula. Contexto educativo se refiere a todos los factores que afectan a los acontecimientos en el aula. Es un conjunto de factores que determina la percepción que el estudiante tiene, condiciona y determina lo que el alumno sabe y hace en el aula. También incluye un aspecto fundamental, que es el significado de la tarea. Sucede lo mismo cuando lo que hay que aprender se refiere a las estrategias. Deben enseñarse a través de la actividad conjunta, es decir, entre el alumno y el maestro. Por ello es necesario tener en cuenta los elementos que posibilitan la interacción, como pueden ser factores de tipo más individual, es decir, personas que ayudan al alumno. También factores personales, que es la percepción de sí mismo como aprendiz, y factores relativos a la tarea, en cómo el alumno entiende la actividad. Para que podamos hablar de interactividad conjunta y construcción del conocimiento y aprendizaje significativo, el maestro debe ayudar al alumno a tener una comprensión básica del contenido. Sin embargo, aún es necesario profundizar en la relación directa entre el uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje y las variables personales citadas. Vamos a analizar la naturaleza de los factores referidos a la persona que aprende y cómo estos inciden en el comportamiento estratégico. Como veremos, se trata de distintos factores que no son excluyentes, sino que se encuentran fuertemente interrelacionados hasta llegar en ocasiones a confundirse. Factores relativos a los aspectos personales. En cualquier situación de enseñanza-aprendizaje van a intervenir dos agentes. Estos agentes pues son el alumno y el profesor. Son personas que aprenden y enseñan a la vez. Desarrollan y ponen en práctica una serie de habilidades que experimentan emociones, sentimientos, perciben la situación y perciben a sí mismos de maneras diferentes. Tanto el aprendiz como el enseñante está influida por factores de tipo cognitivo y emocional, porque cada alumno o cada maestro posee unas características de personalidad o atributos psicológicos determinados que facilitan o dificultan el aprendizaje. Existen alumnos más motivados que otros hacia las tareas escolares. La necesidad de preguntar a la persona qué aprende, qué siente, averiguar cuáles son sus experiencias emocionales, qué razones tiene para aprender, es imprescindible para la utilización de conductas estratégicas. También influye lo que son las variables personales, ya que juegan un papel muy importante. Estas variables pueden ser el autoconcepto, el autoestima, la ansiedad, el interés, la motivación, etc. Percepción de uno mismo y su influencia en el comportamiento estratégico. Un concepto que está muy relacionado con las estrategias de aprendizaje es la metacognición, que se refiere a la capacidad de conocer, analizar y controlar los propios mecanismos de aprendizaje. Incluiría también el conocimiento y el control de los factores principales, como es la autoeficacia, el autoconcepto y el autoestima. La autoeficacia pues es la creencia de una persona en su capacidad de tener éxito en una situación particular. El autoconcepto es el conocimiento de las propias capacidades mentales y el autoestima es el valor o evaluación efectiva que el individuo realiza de sí mismo.
Se dice que si la autoeficacia, autoconocimiento y la autoestima suponen una estrecha relación con la conciencia, regulación y toma de decisiones, la percepción y valoración de las propias habilidades puede determinar el comportamiento más o menos estratégico. La regulación en el comportamiento estratégico implica el conocimiento, control y valoración de las capacidades que el aprendizaje y enseñante ponen en marcha. Por eso se supone que alrededor de los 10 o 12 años, los niños pueden emitir juicios acerca de su capacidad en relación a las habilidades. Bueno, el interés en este tema pues es analizar la influencia de autoconcepto, autoestima y autoeficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estrategias. El autoconcepto académico no es algo que se mantiene estable y uniforme ante cualquier situación de aprendizaje, sino que en un mismo sujeto existen autoconceptos académicos vinculados a materias y a situaciones determinadas. Así, el autoconcepto académico es el resultado de los autoconceptos en las diferentes áreas escolares, como son matemáticas, inglés, historia, ciencias, pero en cada una de las distintas áreas el conocimiento que el aprendiz tiene de sus habilidades puede contener valoraciones diferentes. La información que un estudiante recibe mientras realiza una tarea contribuirá a que el alumno dirija su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, pues es especialmente importante la información que proporciona el profesor, cuándo y cómo la da, cómo presenta los materiales, si establece comparaciones entre alumnos de similares características, si el alumno dispone de modelos de actuación diversos. Otro de los factores que intervienen es el interés por aprender y el uso estratégico de procedimientos de aprendizaje. En este pues se habla principalmente del papel de la motivación del alumno en el aprendizaje de estrategias. El aprendizaje significativo de las estrategias de aprendizaje depende en gran parte de aspectos motivacionales. Por eso, el tema de la motivación en el aprendizaje de estrategias está relacionado con el autoestima y el autocontrol. Las creencias también sobre las propias capacidades y el juicio acerca de la capacidad para resolver una tarea se materializan a través de la motivación. Por lo tanto, la motivación determina la orientación del estudiante hacia un tipo de meta. Analizar si un alumno está o no motivado no es solamente una cuestión de valorar la cantidad de esfuerzo que el alumno pone en la realización de una tarea de aprendizaje. Además, debemos tener en cuenta cuáles son sus objetivos. Por eso es importante considerar que la motivación por el aprendizaje depende tanto de los objetivos que se establecen como de la actividad cognitiva, es decir, lo que se piensa al realizar una tarea para un buen rendimiento. Son muchos los factores, elementos y situaciones del aprendiz y de su entorno que pueden desempeñar un importante papel en el interés hacia el aprendizaje. La preocupación por evitar un fracaso, la utilidad de lo aprendido, etc. Se trata de valores que pueden tener las tareas de aprendizaje. Las metas que persigue el alumno determinarán qué procedimientos se utilizarán y de qué manera. La orientación del aprendiz hacia uno u otro tipo de meta vendrá determinada por sus experiencias anteriores, ya sea de éxito o fracaso, en el aprendizaje de tareas similares. Así se puede considerar que un buen resultado se debe a su habilidad personal, a su esfuerzo, a la suerte, a la ayuda de los demás, o bien que un mal resultado se explique por su falta de habilidad, por la dificultad de la tarea o por la actitud del profesor. Estas explicaciones constituyen lo que llamamos el sistema atribucional del aprendiz. A partir de estas atribuciones se generan expectativas en reacción a futuras tareas de aprendizaje. El aprendiz puede esperar ante una tarea obtener más o menos éxito al sentirse capaz, al percibir un cierto nivel de dificultad, al prever la necesidad de emplear una dosis determinada de esfuerzo, etc. Básicamente podemos distinguir dos tipos de metas personales que el aprendiz puede plantearse. La primera es metas de aprendizaje y la otra metas de ejecución.
Las metas de aprendizaje es cuando el alumno se enfrenta a la realización de una tarea con el objetivo de aprender. Y las metas de ejecución, pues cuando el alumno se enfrenta a la tarea, pero preocupado por quedar bien o evitar quedar mal. Para estar motivado hacia metas de aprendizaje, es necesario conocer la forma de resolver la tarea o problema que se plantea, ya que en caso contrario llegará un momento en el que el interés quedará inevitablemente reducido por la falta de éxito. En este apartado veremos los factores relativos a la tarea. Es importante analizar y modificar las condiciones contextuales referidas a la tarea, tanto su valor, su funcionalidad, su presentación, la intervención del profesor, y todo eso trataremos en este apartado. También veremos cómo influye las características de la tarea en la utilización de estrategias de procedimientos de aprendizaje, o lo que es lo mismo, de qué modo la demanda de cada tarea de aprendizaje condiciona y determina la toma de decisiones y el comportamiento estratégico del alumno cuando participa en las actividades educativas. En primer lugar, vamos a ver qué entendemos o qué es tarea. Bueno, la tarea es cada una de las actividades que el maestro sugiere en el aula, que tiene un objetivo educativo. El objetivo de la tarea pues es acercar el contenido curricular al alumno. El maestro plantea una serie de actividades. Algunos ejemplos pues sería como leer un artículo del periódico, coleccionar plantas, recoger datos, aprender un poema, entre muchas otras. Las características. Las tareas tienen un objetivo educativo. Se definen a partir de un estado inicial y un estado final, es decir, comparar lo que sabe el alumno en un principio y lo que aprendió después de realizar la actividad. Algunos factores que intervienen son la interpretación que el estudiante hace de la demanda de tareas, las habilidades que tiene para la realización y el tipo de conocimiento. El siguiente subtema es la interpretación de la demanda de la tarea. Cuando el profesor propone una tarea en el aula, lo hace porque cree que dicha tarea será el medio a través del cual se alcanzará un objetivo específico de aprendizaje. Para que este objetivo se cumpla, es necesario que el alumno participe en la tarea, para lo cual ha de entender antes que nada qué es lo que le estamos pidiendo que haga. En cualquier actividad de aprendizaje escolar es imprescindible que el alumno sepa identificar correctamente cuál es la demanda de la tarea, que entienda las indicaciones que cada tarea lleva explícitas e implícitas y entienda dichas indicaciones en el mismo sentido en que han sido formuladas. Por eso es necesario reservar un espacio de tiempo destinado a dilucidar conjuntamente con el alumno cuál es el significado de la tarea que va a realizar, porque si nunca nos dedicamos a constatar si el significado que para nosotros tiene una determinada tarea es el mismo que el que tiene para el estudiante, nunca sabremos si la realización inadecuada de ella se deba a una selección errónea de los procedimientos para resolverla. Habilidades cognitivas y tipo de conocimiento implicado en la resolución de la tarea. Otro aspecto que hay que tener en cuenta una vez que se ha identificado correctamente la demanda de la tarea es el que hace referencia a la naturaleza de dicha demanda en un doble sentido. La primera pues son habilidades cognitivas que implica la resolución y el tipo de contenido que dicha tarea involucra. Las habilidades cognitivas que implica la resolución son las capacidades con las que uno nace, son la base de las habilidades que después, gracias al aprendizaje y a la experiencia, desarrollará y perfeccionará a lo largo de su vida. Las habilidades cognitivas implican la resolución de tareas escolares, como observar, comparar, ordenar, clasificar, representar, evaluar, etc. Para una correcta resolución de tareas, el profesor debería ayudar al alumno a poner en marcha las habilidades adecuadas a cada tipo de demanda. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en la correcta selección de procedimientos es el que hace referencia al tipo de contenido que la resolución de cada tarea implica. El contenido de aprendizaje escolar puede ser de tres tipos. La primera es conceptual.
Esta se refiere a hechos, conceptos, principios, presente en un tipo de tarea que piden al alumno que esté dispuesto a plantearse y saber decir cosas como qué es, cómo es. El otro tipo es el procedimental, relacionado con los componentes prácticos del saber, con el conjunto de acciones ordenadas que el alumno debe llevar a cabo. Y el último es el actitudinal, que se refiere a los valores relacionados con un tipo de conducta, tales como honestidad, responsabilidad, que se justifica por una serie de proyectos o finalidades. Otro de los factores que intervienen en la enseñanza de aprendizaje en el aula es el nivel de complejidad de la tarea e importancia de la experiencia previa. El último aspecto de la tarea que hay que tener en cuenta a la hora de escoger estratégicamente los procedimientos que se utilizarán para su resolución es el que hace referencia tanto a la familiaridad o experiencia previa que el alumno tiene con cada tipo de tareas, así como el grado de complejidad que cada una de ellas comparte. El grado de complejidad de la tarea, pues cuando tenemos en cuenta la cantidad y complejidad de los procedimientos, el estudiante debe saber valorar adecuadamente la complejidad de la tarea, ya que su estimación determinará el tiempo y el esfuerzo que hay que dedicarle, así como la cantidad de los procedimientos necesarios para resolverlo. También es importante la experiencia previa porque suele facilitar la resolución de las tareas. Por eso es siempre necesario la prevención de comprobar que dicha experiencia han sido satisfactorias. ¿Por qué? Porque en algunos casos se suele encontrar alumnos que, a pesar de no haber sabido resolver con éxito actividades similares en el pasado, insisten en la utilización de la misma secuencia de procedimientos para cada nueva ocasión que se presenta. Por eso es importante que el profesor sepa analizar conjuntamente con el alumno la inconveniencia de los procedimientos utilizados y proponer soluciones alternativas para así romper este hábito vicioso que entorpece una correcta realización. Es necesario entender que la elección de un procedimiento complicado no es siempre la solución más estratégica, ya que algunas tareas complejas pueden resolverse con métodos simples, si estos son apropiados. Ante tareas realmente complejas, el estudiante siempre puede optar por consultar con el profesor o con otros compañeros cuál es el procedimiento más estratégico a utilizar, lo que le puede llevar incluso a aprender procedimientos nuevos si la ocasión lo requiere. Es muy importante considerar estos factores, tanto factores relativos a los aspectos personales como factores relativos a la tarea, para un correcto uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula.